¿qué escoges? ¿El yugo de Dios, o el yugo del pecado? Según el diccionario español define la palabra yugo como la pieza de madera que se pone en la cabeza o el cuello de dos animales de tiro, especialmente bueyes o mulas, para que, colocados uno al lado de otro, tiren de un arado o de un carro. El yugo se sujeta en los cuernos de los bueyes. Otra definición es, como la atadura, sujeción, dominio u opresión impuesta por un poder superior o por una circunstancia. Ejemplos: el yugo de la pobreza. El yugo del matrimonio. Vivía bajo el yugo de su vicio. Muy bien, lo que entendemos en esta definición es que un ser vivo queda prisionero en la atadura de este yugo, a otro ser vivo o a otra fuerza o poder, que puede ser buena o mala, es decir, por ejemplo, al estar sin Cristo, aunque creíamos en Él, de nada nos servía para vencer el yugo del pecado, porque encontrábamos nosotros que nada podíamos hacer para desatarnos del pecado con nuestras propias fuerzas. Romanos 7, 17, 20. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por más decididos en librarnos del yugo del chisme, avaricia, lascivia, lujuria, envidia, vicios, pleitos, malas palabras, mentiras, deslealtades, deshonestidades, encontramos que realmente necesitábamos que Dios nos liberara del yugo del pecado. Cristo les explicaba esto mismo a los fariseos, pero ellos, soberbios, orgullosos, como nosotros éramos antes, no aceptábamos que necesitábamos ser libres del orgullo y la soberbia, el principal pecado que evita acercarnos a Dios por ayuda correctamente. Juan 8, 33 y 34. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora bien, todos los cristianos nacidos de nuevo, es decir, todos los verdaderos convertidos en espíritu y en verdad a Dios, conocemos la justicia de Dios, la verdad y la misericordia de Dios, al ser redimidos en Cristo, y conocemos esto porque la hemos experimentado sobrenaturalmente, y testificamos de ello aunque nadie nos crea. Pero ¿qué es lo que sucede en lo más interno de nuestro ser? ¿Cómo Dios logra ese primer cambio en nuestro corazón? ¿Qué sucede en nosotros que ahora somos libres del yugo del pecado para conocerle y entenderle? La respuesta es muy simple: Dios nos quita un yugo malo y nos pone un corazón nuevo y limpio atado a un yugo santo, el de Cristo. En otras palabras, cambiamos de yugo, los seres humanos por la propia naturaleza humana, tal y como nos hizo Dios. Tenemos emociones, sentimientos y somos muy susceptibles a intelectualizar todo, es decir, a intentar encontrar la lógica de todo, con exigentes procesos de pensamiento, ya sea para decidir hacer las cosas, o para creerlas. Por lo tanto, teniendo mucha información variada a nuestro alrededor, en todos los temas y sentidos de nuestra vida, y la creación en general que nos rodea, y siendo vulnerables con tantas influencias de pensamiento cultural y personal a nuestro alrededor, siempre estaremos en riesgo de llevar un yugo que controlará nuestras vidas. El problema es que antes de Cristo, lejos de Dios, muchas filosofías nos parecían atractivas, cosas que la Biblia le llama es pecado, porque el fruto de ser o creer en tal o cual cosa lejos de Dios, aún creer en Dios, sin conocerle, nos hacía esclavos del pecado. Tito 3, 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero ahora al estar en Cristo llevamos el yugo de Dios. Isaías 10, 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Nos quita el yugo del pecado, y del dolor, y nos regala su yugo de amor. Mateo 11, 29,30. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
Cristo promete carga ligera y gran descanso a nuestras almas, lo único que pide es aprender de Él, y es aquí el problema, pero lo veremos más a detalle más adelante. De hecho, la Biblia menciona que este yugo de salvación en Cristo, conviene llevarlo desde la juventud, no ya de adultos, como muchos que dicen, después, ahorita me quiero divertir en el pecado otro ratito, después me entrego a Cristo, pero la Biblia dice así. Lamentaciones 3:27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dios en su infinita misericordia, y en su gran amor a nosotros, nos quita el yugo de esclavitud, del mal, y dentro de su yugo, nos trata con amor y cuidado. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Muy bien, ahora veamos cómo los cristianos despreciamos la ayuda de Dios, cuando nos quitamos de encima, el yugo de Cristo. Primero debemos tener en claro que podemos caer de nuevo en la esclavitud del pecado otra vez si nos descuidamos. Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es evidente que uno es el yugo de esclavitud, y el de Cristo es el yugo de libertad. Es aquí donde retomamos el pasaje de Mateo capítulo 11. Donde Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, se requiere de estas dos virtudes esenciales de Cristo, que Dios nos las regala en la buena comunión en oración con Él, para poder aprender de Cristo, todo lo que necesitamos para llevar la carga ligera, y nunca más la carga del pecado de esclavitud. Entonces entramos en una disciplina espiritual, un continuo aprendizaje, en una doctrina sana, el mismo Dios nos la enseña. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El problema para el cristiano empieza cuando no se somete a esta doctrina, a esta disciplina impuesta por Dios, y sigue su propia filosofía bíblica, y de vida cristiana a su mejor manera. Es ahí donde Dios dice, no quisieron llevar mi yugo, se lo quitaron de sí mismos y se hicieron cristianos vanos. Es decir, no sirven a Dios, ni como testigos fieles de Cristo, no hay ejemplo de amor, justicia, verdad, misericordia y santidad. Sus vidas causan decepción a ellos mismos y a quienes los conocen. Porque no viven lo que predican, si es que predican. Pero no viven su fe de la cual dicen tener. Jeremías 2:20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. 5:5. Iré a los grandes, y les hablaré. Porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Y el problema se agrava porque no solo dejan de servir a Dios al no sujetarse al yugo de Cristo, sino que vuelven a cometer fornicación espiritual, con actividades y prácticas impías otra vez. Y algunos hasta con demonios, como la pornografía, etc. Cristo siempre nos advirtió, que el arado santo, nunca se debe abandonar, porque la consecuencia es peor. Pablo lo menciona así, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hoy en día existen muchas denominaciones cristianas, que no están de acuerdo con el ayuno, pero este es vital y es parte de lo que tenemos que aprender de Cristo para llevar su carga ligera, es para desatar yugos, en esa condición de humillación y rendición ante Dios de nuestro cuerpo y corazón, para que Dios rompa toda atadura que volvimos a tomar, o alguna en la cual nos está perfeccionando y no hemos podido avanzar, por eso necesitamos ayunar disciplinadamente también. Isaías 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Romper todo yugo malo. Por eso es el ayuno muy importante para los creyentes, para dejar todo yugo de nuestra carne. Y para nunca recaer de nuevo. Por eso un creyente siempre ayuna disciplinadamente hasta que venga Cristo por él.
Por otro lado, hermanos, cuídense de los lobos rapaces, que en este tiempo son muchos, y más por internet, con falsas enseñanzas, porque ahí con ellos solo hay esclavitud mala, hay muchas doctrinas falsas, como la religión cristiana más grande del mundo, y doctrinas evangélicas de engaño. Ellos no pueden llevar a la gente a conocer el yugo de Dios, solo hacen bonitos cultos, y engañan a todos, pero siguen prisioneros del yugo de esclavitud. Cuídense. Segunda de Pedro 2, 18 y 19. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Fin del estudio. Maestro Jesús Flores. Dios les bendiga.